algo que estaba rondando mi corazón hace algún tiempo atrás, que lo considero una necesidad. Hace algunos años atrás, escuché la primera vez sobre las enfermedades psicosomáticas. Es decir, son enfermedades que tienen una manifestación en el cuerpo físico, pero no tienen un origen físico. ¿Cómo es eso? Sí hay dolor, sí es real la enfermedad, sí son realidad los síntomas, pero cuando los doctores hacen los estudios, hacen los exámenes, encuentran que no hay ninguna razón física para que esos síntomas estén presentes. A esas enfermedades se les llama psicosomáticas, es decir, psico, mente, soma o somático, el cuerpo. Si son enfermedades que se originan en la mente y que se manifiestan en el cuerpo. Ese tipo de males que no se les encuentra una explicación. A veces puede ser como cierta arritmia cardíaca, a veces puede ser como una angustia inexplicable, o depresión, o dolor en determinadas partes del cuerpo. Y quiero hablar sobre la batalla que tenemos en la mente, sobre la sanidad de las heridas del alma, sobre la necesidad de tratar con esas experiencias que, aunque nosotros no querramos y muchas veces ni estemos conscientes, siguen teniendo influencia en nuestra vida. Hace muchos años éramos directores de un instituto bíblico en Honduras, con Charito, y tuvimos un caso de una chica que vino a estudiar, que mostraba cierta inclinación hacia su propia destrucción. Y obviamente a veces lo primero que se nos ocurre es que tenemos que ir y reprender los demonios, y en muchos casos es así. Pero hay otros casos que en realidad se trata más bien de un problema mental que tiene que ver con lo psicológico, pero es un problema en la mente, es una batalla en la mente. Tratando a esta niña, esta muchacha, nos dimos cuenta que ella fue abusada por su mamá cuando era muy pequeña. En una ocasión, la mamá la amarró de las manos y la colgó de una viga de su casa. Y la tuvo colgada por mucho tiempo. Y la niña llenó su corazón de odio, de desprecio, de rechazo por su mamá. Pero conscientemente sabía que no debía tener esos sentimientos por ella, y ella creyó que los había escondido. Sin embargo, esos mismos sentimientos ocultos de odio, de rechazo, de falta de perdón hacia su mamá, inconscientemente influían en ella para que tuviera una conducta autodestructiva. Al final, cuando se encontró la causa y la razón, y ella perdonó a su mamá, ¿verdad?, y pasó por el proceso, fue liberada sin mayor, ¿cómo le digo?, sin que sea una experiencia más traumática. Dios la liberó de esa manera. Y al igual que ella, todos nosotros tenemos constantemente una batalla en la mente. La mente se convierte en un campo de batalla, donde se luchan o donde se practican las principales y las más aguerridas, las más crueles escenas de guerra que nosotros podamos imaginarnos. Sin embargo, hay en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, le voy a pedir que nos pongamos de pie para leer la palabra de Dios, que dice lo siguiente. Póngase en pie junto conmigo. Si tiene su Biblia, ábrala ahí, ¿verdad? 2 de Corintios 10:5, voy a leer la Nueva Versión Internacional en español, que dice así. 2 de Corintios 10:5, dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Sin duda que esta es la palabra del Señor, esta es la palabra de Dios. Dice, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que puedas hablar a nuestra vida, a nuestro corazón, que puedas traer, Señor, libertad de esos males que están en nuestro interior, que muchas veces no encontramos explicación, de los cuales queremos abordar en esta
mañana. Pero sobre todas las cosas pedimos, Espíritu Santo, que seas tú el que hagas la obra en los corazones y en las mentes de mis hermanos. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Algunos estarán diciendo, pueden sentarse, uy, el pastor no cree en los endemoniados. No, no me malentiendan. Sí creo que hay personas que están endemoniadas, pero no creo que todos los problemas se deben a ese tipo de situaciones. Hay casos, hemos visto algunos casos de personas endemoniadas, pero también hemos visto muchos casos de personas que creen que están endemoniadas y que en realidad van a la iglesia, asisten a la iglesia, ¿verdad? Pero son constantemente sometidos a ciertas situaciones, a ciertos conflictos, a ciertos problemas, y lo que pasa es que tienen que resolver algunas cosas en su interior. Este versículo que leímos de 2 de Corintios, por muchos años, les soy honesto, yo no entendí este versículo. Espero poder entenderlo ahora y tratar de explicar en realidad qué es lo que pasa. Nosotros somos un cuerpo humano con una mente que va guardando todas las experiencias, desde la primera vez que saliste por el vientre de tu madre y el doctor te dio una palmada en las pompis, ¿verdad? Y abriste los ojos y aún antes de que nacieras, que estabas, hay quienes tienen recuerdos de la época cuando estaban en el vientre. Yo la verdad, mi memoria es de elefante porque no me acuerdo de casi nada, pero hay quienes sí tienen ese tipo de experiencia, porque la mente va registrando, va guardando, va acumulando todas las experiencias que nosotros tenemos. La primera vez que te enamoraste, ¿verdad? Cuando sentiste las mariposas en el estómago. La primera vez que alguien quebró tu corazón, ¿verdad? Y lloraste, lloraste, lloraste. La primera vez que fuiste desilusionado. La primera vez que alguien llamó la atención, un muchachito, ¿verdad? De repente lo viste con ojos que tú no sabías que tenías esos ojos, ¿verdad? Y viceversa. Todas esas experiencias se van registrando en nuestra mente. Dicen los psicólogos, los estudiosos, que la mente está dividida en 3 partes, ¿verdad? La conciencia, que es donde está todo lo que nosotros manejamos diariamente, las direcciones. ¿Sabe una cosa? Mire, vivimos en Atlanta por 20 años más o menos, pero voy a Atlanta y se me olvidan los nombres de las calles. ¿Por qué? Porque en la conciencia se mantiene lo fresco. Yo sé dónde está la 12, dónde está el 635, dónde está el 35, pero como ya no estoy usando lo de Atlanta, se va guardando y guardando y guardando, y hay un momento en que uno ya no lo recuerda. Entonces la conciencia es eso, donde manejamos las caras, los nombres de las personas con que nos estamos relacionando. Luego está la subconsciencia, que es como un nivel más donde están guardadas las experiencias no tan recientes, pero que todavía nos emocionamos por eso. Tal vez hay alguna canción que tú no te acordabas y de repente la ponen en la radio y sientes bonito o sientes feo, yo no sé qué te recordará la canción, ¿verdad? Eso se conoce el subconsciente. O sea, no está a nivel consciente, pero con un esfuerzo te puede llegar a esa información, recuperar esa información y volver a vivir las experiencias que tenías. Y luego está la inconsciencia, que es donde está guardado todo y que tú no puedes llegar ahí de manera normal, no puedes llegar a ese punto, pero ahí está guardado todo, es el disco duro, todo está guardado ahí. Todo, absolutamente todo. Entonces, lo que sucede es que nosotros no podemos pensar que todos nuestros males son físicos. Algunos males están relacionados con esas experiencias que tuvimos, situaciones que tal vez no supimos tratar. Por ejemplo, ¿cómo se explica usted que un hombre grandote, así musculoso, fuerte, que parece de revista, ¿verdad? Le tiene miedo a los saltamontes, por ejemplo, ¿verdad? Y se sube a una silla cuando ve un saltamontes. ¿Por qué? Si es tamaño, hombrote, musculoso, grande, fuerte, ¿verdad? Parece un Hércules, pero le tiene miedo a un saltamontes, a un, ¿cómo se llama? Un chapulín, como dicen en México, y no sabe por qué.
Muchas veces tiene que ver con experiencias que tuvieron en su infancia. Tal vez alguien de niño se los enseñó y de repente tomó un temor irracional, porque es irracional el hombrote con solo que le toque con el dedo puede matar el chapulín, ¿verdad? Pero le tiene miedo. Todas esas cosas al final terminan afectándonos. ¿Cuántas familias se sienten dañadas, se sienten heridas? ¿Cuántos hijos se sienten incomprendidos, rechazados? ¿Cuántos padres se sienten ofendidos, despreciados? ¿Cuántas esposas no se sienten amadas? ¿Cuántos hombres no sienten que se les respeta dentro de su propia casa? Muchas de esas cosas son producidas por heridas que en algún momento de nuestra vida tuvimos. Porque si algo debemos reconocer es que el ser humano puede ser muy cruel si las condiciones se prestan. Los niños, con todo y lo lindos que son, y a veces que da ganas de comérselos, ¿verdad?, de lindos que son, cuando las condiciones se prestan, pueden ser muy crueles entre ellos, ¿verdad? Y pueden ser muy crueles aún con los adultos, aún en su broma, ¿verdad?, en sus cosas. Recuerdo hace algunos años atrás, llevé a mis dos hijas mayores a comer una hamburguesa a un lugar en Nueva Orleans. Hoy vivíamos en Nueva Orleans, así que fue hace muchos años, 30 años atrás, tal vez 25 años atrás. Y estábamos comiendo de lo mejor y no sé por qué empezaron a hablar de los gordos, ¿verdad? Y usted sabe que uno oye hablar de los gordos y voltea a ver, ¿verdad? Y no sé qué dijeron. Y una de las hijas, para arreglarlo, dice: papi, me dice, pero un hipopótamo es más gordo que vos, me dice. Saben ser crueles sin quererlo. Y estaba consolándome. Porque una cosa que los seres humanos podemos ser muy crueles. Podemos ser muy adorables también, muy queridos, muy amables. Con solo que no se le atraviese a alguien en el highway, ¿verdad? Porque yo, ¿sabe, pastor? Yo confieso que yo tengo la misma batalla que usted aquí en Dallas. Con cómo maneja la gente aquí en Dallas. Yo digo, les enseñan al revés. A mí me enseñaron que cuando voy a tomar una salida, unas cuantas millas antes, yo me vaya accediendo a la derecha para acercarme a la salida. Pero aquí les enseñaron al revés. Les enseñaron, váyase todo a la izquierda, y cuando la salida esté a unos cuantos pies, crúcese las 3 líneas, no importa lo que haya por delante. Así es, casi todo el mundo, es increíble, y sabe, eso me pone muy contento a mí. Irradia una felicidad. No, me enoja, me agria el alma, creo yo, ¿verdad? Porque así somos los seres humanos. Entonces, volviendo al tema del que estamos hablando, no es extraño que en algún momento de nuestra vida hayamos sido heridos, hayamos sido maltratados, y estemos cargando ahí, tengamos algo ahí en nuestro interior que está produciendo algún tipo de problema, alguna reacción, algún mal en tu interior. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos traer cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Es decir, todas esas emociones desordenadas que todavía nos dañan, que todavía nos afectan, que todavía nos molestan. ¿Cómo saber que algo te molesta? Mira, sencillo. Cuando algo cicatrizó en tu cuerpo, tú puedes tocarlo y no pasa nada. Pero cuando solamente es una cicatrización superficial y adentro está la infección, cuando tú lo tocas te duele. Aunque se vea sano por fuera, pero cuando tú lo tocas te duele. Así sucede con los problemas del alma. No, yo lo tengo superado, dice. Pero cuando por alguna razón recuerda esa situación, se pone, verá, cambia su estado de ánimo, cambia su manera de pensar, pierde el gozo. Es porque algo está ahí adentro que todavía está molestando. Entonces, ¿cómo salir de esa situación? La primera cosa que todos los terapeutas, pero sobre todo la Biblia, aconseja para superar nuestros conflictos emocionales interiores que afectan nuestra vida, es perdonar. Diga,
perdonar. El perdón es una de las virtudes, uno de los elementos más sanadores, más terapéuticos en la vida de una persona. Negarse a perdonar envía un dolor seco al alma. No perdonar trae profundas consecuencias, obviamente espirituales, emocionales y físicas. Una persona que vive en falta de perdón es una persona que tiene problemas para aceptar a Dios como Padre porque cree que Dios no lo ha perdonado. Porque nosotros aceptamos el perdón de Dios en la medida que sabemos perdonar a otros. Cuando no perdonamos, juzgamos precipitadamente cualquier acción que no entendamos. De repente alguien está ocupado y nos pasó de lejos y no nos saludó. Cuando hay falta de perdón, inmediatamente en la mente empieza, no te quieres, ¿verdad? Seguramente le caes mal, ¿verdad? O seguramente y empieza la mente a crear, a inventar, o se burló de ti. A lo mejor a lo mejor es que le pasó algún mosquito por ahí, ¿verdad? Hizo un gesto y tú crees ya que te hizo una cara. La falta de perdón, negarse a perdonar, tiene consecuencias serias en nuestra vida. Después de enseñar el Padre Nuestro, Jesús añadió lo siguiente, Mateo 6, 14 y 15, si quiere anotar la cita. Mateo 6, 14 y 15, dice así, ponga atención, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vos, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, sí, la condición, ¿qué va a suceder? Os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice algo en las mujeres, no, pero eso tiene que ver con los hombres. Ahí dice a los hombres. Está tomando la parte por el todo, es decir, es una figura retórica. En realidad quiere decir toda la humanidad, otro ser humano. Si tú no perdonas a otro ser humano, tampoco podrás experimentar el perdón de Dios. Porque vas a estar atado, vas a estar oprimido por la falta de perdón. Entonces el primer paso necesario para sanar cualquier mal del alma, cualquier herida del corazón, cualquier herida emocional que tenga una manifestación en nuestro cuerpo, comienza con el perdón. Debemos buscar en nuestros corazones las ocasiones para perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. No podemos pretender tener una vida cristiana victoriosa si no hemos practicado el perdón. ¿Con quién se empieza a perdonar? ¿Con los que están en la China? ¿Qué les vas a perdonar? ¿Que son de ojos oblicuos y piel amarilla? No, se empieza a perdonar por casa. Se empieza a perdonar por tu cónyuge si estás casado. Ahí empieza el perdón. Si no estás casado, se empieza a perdonar por tus padres. Mire, yo soy padre de cuatro hijos, 3 hijas y un varón. Y aunque siempre he tenido buenos deseos con ellos, aunque siempre he tenido las mejores intenciones con ellos, no hay duda de que me habré equivocado muchas veces y en vez de alentarlos, los he ofendido, los he juzgado precipitadamente tal vez. A más de alguno en algún momento le cayó la varita y hasta después me di cuenta que era un error. Entonces, los padres nos equivocamos. Los hijos pueden sentirse heridos por esas cosas. ¿Qué hay que hacer, hijos? Perdonar a sus padres. Ahí se comienza, son seres humanos. Te aman con todo su corazón, ¿verdad? Desean lo mejor para ti, pero son seres humanos y se van a equivocar en algún momento. Padres, ¿qué hacer? Si ya perdonaste a tu cónyuge, pues también hay que perdonar a los hijos. Uno se hace un sueño, una ilusión de lo que uno desea que sean los hijos, pero los hijos tienen, bienvenidos, qué gusto saludarles, mira, Alejandro y Edgar, buenos amigos. La otra parejita que se casaron, que les comenté, qué lindo tenerlos aquí, qué gusto. Hijos de Mauro y Cecilia. Perdón, entonces, volviendo a lo que estaba diciendo del perdón,
tenemos que perdonar a los hijos, a veces los hijos sin querer también, porque pues viven su propia vida y tienen derecho a vivir su propia vida y a tener sus propios errores y sus propias equivocaciones. En algunos momentos puede ser que tus hijos te ofenden. ¿Qué vas a hacer? ¿Encerrarte, a lamerte tus heridas y a dejar que la infección crezca y esa falta de perdón se convierta en amargura y esa amargura se convierta en un problema psicosomático, en un dolor de cabeza, en una depresión constante? ¿Qué vas a hacer? Hay que perdonar, ¿verdad? Entender que son seres humanos, así como tú quieres que te entiendan, entender que son seres humanos, que se pueden equivocar. Perdonarlos, se empieza a perdonar en casa, se empieza a perdonar en la familia, ahí es donde se empieza el perdón, ¿verdad? Unos con otros. Algunas cosas serán más difíciles de perdonar, pero la alternativa es la misma, tienes que perdonar o tienes que perdonar, o perdonas o te mueres por tu falta de perdón, o vives una vida amargada por tu falta de perdón, así que hay que perdonar. Negarse trae problemas, mancha el espíritu. Cuando no perdonamos, guardamos rencor, luego comenzamos a sentirnos resentidos y después nos comenzamos a sentir amargados y después nos empezamos a sentir enfermos porque es como un veneno en nuestro interior que hay que sacarlo. Si continuamos firmes en la postura de no perdonar, ¿verdad? Nos volveremos amargados, apartados y finalmente infelices. Se empieza en la familia. La familia es un extra que nosotros tenemos en la vida. Es decir, es un valor agregado. La familia, inmediatamente que tú tienes a alguien de tu familia contigo, es un valor agregado. No tiene precio tener un hermano, tener una hermana, tener tus padres, tener tus hijos a tu lado, con todo lo imperfecto que puedan ser. Tu familia es un valor agregado que Dios te da. No lo desperdicies por falta de perdón. No lo desperdicies por falta de perdón, porque a la larga te va a llevar a un proceso de mayor conflicto espiritual y finalmente, al final vas a tener que volver al remedio inicial. Tienes que perdonarlo. Debes cubrirte bajo la gracia de Dios y perdonar a quienes te han herido. ¿Sabe? Entre los hermanos también solemos ser crueles, ¿verdad? Hay quienes se les puso, por ejemplo, algún apodo, un nombre, un nickname, de chiquitos, despectivos. Y aunque con el paso de los años uno se acostumbra a los nicknames, siguen teniendo en el fondo, ¿verdad? En algunos casos, no en todos los casos, su parte despectiva. Y todas esas cositas podemos irlas guardando y en algún momento dado pueden llegar a crecer de tal forma que afecta nuestra relación, nuestra conducta, nuestra relación con Dios. No vale la pena. Perdonemos, ¿verdad? Sanemos nuestro corazón. Dejemos libre nuestro propio corazón y dejemos libre a los demás. ¿Alguien se equivocó contigo? ¿Que estuvo bien? No, no estuvo bien, pero tú te has equivocado con muchos también. Igual tiene derecho a ser perdonado. Así que perdonemos a los demás. Dejemos que Dios obre en nuestro corazón para ayudar a perdonar a los demás. Asegúrese de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice Hebreos 12:15, dice lo siguiente, miren lo que dice Hebreos 12:15. Asegúrense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultad y corrompa a muchos. Las famosas vendettas italianas, ¿verdad? Allá en Sicilia. ¿Cuántos han visto la serie El Padrino? Una de mis favoritas, ¿verdad? Un clásico del cine. Se origina con las vendettas, las venganzas familiares de un problema que se hicieron los abuelos y ese problema sigue para los hijos y después viene hasta la tercera y cuarta generación. Y cuando venimos a ver, el pueblo se quedó vacío porque todos los hombres se mataron entre ellos. Tal vez ya no se da de esa manera, pero qué triste es tener que estar lejos de alguien que se supone que es un valor agregado en tu vida. Qué triste tener que estar separado de alguien que es una fortaleza en tu vida, que es tu sangre, ¿verdad? Es terrible. No debe ser de ninguna manera. No dejemos que ninguna raíz de amargura crezca. Tan solo debemos pensar en los beneficios de perdonar. Cuando perdonamos,
¿verdad? No solamente dejamos libre a la otra persona, sino nosotros mismos somos libres. Por otro lado, si es mucho lo que te hicieron y tú tienes razón y te empeñas, mira lo que dice Romanos 12:19. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, tú no tienes que hacer nada, pero aunque te hayan hecho muy duro, aunque te hayan tratado muy duro, aunque haya sido muy terrible, perdónalo, porque al final el principal beneficiado de perdonar serás tú mismo. Dice Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es decir, aquí la situación cambia un poquito. Perdonar no es una opción. Si queremos vivir una vida cristiana agradándole a Dios, perdonar no es una sugerencia, es un mandamiento. Qué lindo es vivir en Estados Unidos, ¿no es cierto? Todavía es el país de las oportunidades, todavía es la tierra de la libertad, a pesar de los demócratas. No es cierto, perdonen. Alguno vaya a ser que alguno sea demócrata y después tenga problemas conmigo. Dios ya perdonó a los demócratas también. Ok, perdón. Qué lindo es vivir en este país. Pero este país tiene una cosa que se llaman impuestos, que se llaman taxes, en inglés. No taxis, sino taxes. Y si tú no los pagas, ¿qué pasa? Tú les puedes quemar la bandera, puedes insultar al Trump, puedes hacer lo que quieras, pero no dejes de pagar impuestos. ¿Sabe que el IRS es peor que inmigración? Sí, que el IRS es una de las agencias que más personas ha destruido en Estados Unidos. Bueno, de cierta manera. Si tenemos que pagar, es un mandamiento, nosotros lo sabemos, es un mandamiento, es una ley aquí en Estados Unidos. Tienes que pagar impuestos. Y de esa manera asegurar que el sistema siga y perdure, etcétera, 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 etcétera. De la misma manera, espiritualmente hablando, si quieres vivir una vida cristiana victoriosa, si quieres vivir una vida cristiana donde puedas obtener los máximos beneficios como cristiano que Dios te ofrece, perdonar no es una sugerencia, es un mandamiento. ¿Y sabe con qué comienza? Comienza con una decisión. Tú decides en tu corazón, voy a perdonar a fulanito, a menganito, a lo mejor ese hijo que te ofendió, o esa hija que te ofendió, que te hirió en lo profundo del corazón, o ese padre que te trató mal cuando debía tratarte bien, cuando tú esperabas recibir los brazos abiertos de tu papá, a lo mejor recibiste rechazo. Decide en tu corazón perdonarlo. O a ese hermano o a ese amigo que te hizo una traición según tú, que te hizo algo que tú no te merecías y que te dolió en lo profundo de tu corazón, hoy es el momento de decidir perdonar. Comienza con una decisión, entendiendo que es un mandamiento. Y si queremos que Dios nos bendiga, entonces debemos cumplir todos los mandamientos de la palabra, y el perdón es un mandamiento. No importa, ¿verdad?, lo que haya pasado, toma la decisión. Yo voy a ser libre. Voy a perdonar en el nombre de Jesús. Entonces, la primera cosa para ser sanados es ¿qué? Perdonar. ¿Cómo se sanan las heridas del alma? Perdonando. ¿Cómo se acaban esos achaques psicosomáticos, esos problemas físicos que no tienen ninguna razón física de ser, porque se originan en la mente? ¿Cómo se sanan? Perdonando. Perdonando a aquellos que te ofendieron. ¿Y cómo se perdona? Tomando la decisión. Toma la decisión, tienes el conocimiento, sabes que es un mandamiento, tienes los versículos bíblicos. Dice, mire, Colosenses 3:13, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No dice, de la manera que Cristo os perdonó, si les parece bien, si están de acuerdo, intenten hacerlo. No, no dice así. Dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Es un mandamiento. Esa es la revelación de la palabra. Esa es la palabra de Dios hablando. Sabe que la palabra de Dios tiene diferentes formas de poder interpretarla, ¿verdad? En la palabra de Dios
en la Biblia, como palabra de Dios, hay tradiciones, hay saludos personales entre unos y otros, pero hay palabras que son muy directas a nuestro corazón, ¿verdad? Que son directas, específicas para todas las generaciones de los cristianos. Esta es una de ellas. De la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, lo primero es perdonar. Tomar la decisión de perdonar a aquellos que te han ofendido, aquellos con los que tuviste un disgusto, aquellos con los que estuviste un pleito, aquellos que a lo mejor te insultaron. Perdónalos. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de que ellos se burlen de ti, no. Se trata de que tú vas a ser libre para experimentar una vida cristiana victoriosa, sin problemas en tu corazón. La falta de perdón es como cuando llegamos a un cuarto que hace mucho tiempo no se usa y está lleno de telarañas y arañas, de insectos y grillos y cucarachas y ratones, ¿verdad? Y aquello. Así es el interior de la gente que vive con falta de perdón. Abre la puerta, toma la palabra de Dios y perdona y sé libre, y de paso da libertad a aquellos con los que tienes problema y permite, acepta, recibe el valor agregado que implica haberte ganado a tu hermano, a tu hermana, a tu familia, a tus padres, a tus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. En segundo lugar, y vamos apenas a tocarlo rápidamente, otro proceso en la sanidad de las heridas interiores, aparte del perdón, es evita las peleas. Dice Santiago 3:16, porque donde hay celos y pleitos, ahí comienzan las guerras. Dice Proverbios 23, honra es del hombre dejar la contienda. Proverbios 23. Honra es del hombre dejar la contienda. ¿Cuántos se necesitan para contender, para pelear? Por lo menos dos. Yo no he visto nunca a nadie peleando consigo mismo, a lo mejor sí hay, ¿no? Cada loco, ¿verdad? Hoy día nos sorprenderíamos. Me da risa, ¿no? Porque Dios creó hombre y mujer, varón y hembra los creó, dice Génesis. Pues en realidad no tiene nada que ver con el tema, a lo mejor eso los comento después. Volviendo al tema, debemos evitar las peleas. Se necesitan dos para contender. Si uno no responde, no puede haber contienda. Ese es un secreto, ¿no? Y debo confesarles que yo tengo una mujer maravillosa de esposa, pero todavía estamos aprendiendo, ¿verdad? Mi vida, el arte de quedarnos callados, ¿no? Después de 30 y pico de años, casi 38 años juntos, todavía me cuesta a mí quedarse callado. Y entonces, ¿qué pasa cuando los dos se alteran y hablan? Viene el problema, la contienda, porque para discutir, para pelear hacen falta dos. Si uno se queda calladito, puede ser que se apacigüe el otro, ¿verdad? O sea, cálmese, las emociones se tornen normales, ¿verdad? Y se evita un conflicto. Uno de los dos debe asumir una actitud activa contra la contienda. Esposos y esposas, que todo es perfecto en el matrimonio y que todo es lindo, que nunca hay palabras fuera de tono. En alguna película romántica del pasado, ¿verdad? La verdad es que van a haber muchas razones, a veces hasta por tonterías. Que yo te dije, que vos dijiste, que esto, que cerré el vidrio del carro, que no lo cierro, que por qué no lo cerramos. A veces por cosas tan simples armamos el pleito. Pero mire, señores, pónganse de acuerdo, hablen, esposos. Uno de los dos, el menos alterado, el más calmado, tome, ¿verdad?, una actitud activa contra la contienda. ¿Cómo?
quedándote callado. Mejor hazte loco, déjalo que hable o déjala que hable, ¿verdad? Y tú mejor cierra los oídos, ¿verdad? Es más fácil parar la contienda antes de comenzar que cuando ya agarró, ¿verdad? Si usted empuja un carro en una bajadita, si no la para en el principio, ¿verdad?, lo perdió el carro. Así sucede con los pleitos. Es importante evitar la contienda que seguir discutiendo hasta tener la razón. No se trata de quién tiene la razón, se trata de evitar el conflicto eventualmente. Cuando las cosas se calmen, vamos a hablarlo. Y si no es listo todavía, mejor espera. Deja, ¿verdad? No le eches ¿sabe? Nosotros a lo largo de nuestra vida hemos dado muchísima consejería matrimonial con mi esposa. Y una de las cosas que a veces le aconsejamos a la gente es, mira, mejor quédate callado, mejor no digas nada. Porque aunque tenga todas las buenas intenciones, no es eso lo que hace falta. Es la sabiduría de saber evitar las contiendas. En tercer lugar, para ir terminando, una cosa que tenemos que entender es que las heridas del alma, los conflictos de relaciones, crean la pérdida de la confianza. Y eso es lo más difícil. Yo tengo que reconocerlo. Me cuesta volver a tener confianza con alguien que me desilusionó, o que me hirió, o que me decepcionó. Sea familia, hijos, o líderes que trabajan conmigo, o pastores, lo que sea. Me cuesta volver a tener confianza cuando ha habido un conflicto, cuando yo siento que he sido tratado injustamente. A veces es casi imposible confiar en las personas. La gente nos hiere, nos desilusiona, nos lastima. Y muchas veces nuestra familia ha sido la que ha provocado tales cosas. Y uno dice, pero si era mi papá el que debiera protegerme. Era mi mamá la que debiera protegerme. Y es ella la que me echó a los leones, o la que se encarga de hacerme sentir mal, etc. Entonces perdemos la confianza en los demás. Nos cuesta volver a confiar en los demás. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para restaurar la confianza? ¿Cómo se restaura eso que se perdió? Dice nuestro querido amigo Jesse Pérez que la confianza es como un billete de $10, ¿verdad? Que es algo que tú vas acumulando en la medida que la gente te conoce, en la medida que la gente se aprende a relacionar contigo, que tú le cumples a la gente, tu efectivo va creciendo, tu disponible va creciendo. Pero cuando pierdes la confianza, lo pierdes todo. Se te fueron los $10 y estás en cero. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para restaurar la confianza? Solo existe una manera de restaurar la confianza dentro de la familia. Solo una. Cuando la confianza se ha erosionado, tenemos que hacer lo que dice Jeremías 17:5. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y tenemos entonces que confiar en Dios. A ver, creo que no lo dije correctamente. Cuando la confianza se ha erosionado, tenemos que poner nuestra confianza en Dios y no en el hombre. Es decir, tú dirás, este muchachito no va a cambiar nunca, pero Dios sí es poderoso para cambiarlo y transformar su corazón. Mi papá jamás va a cambiar. Y si tú confías en él, probablemente nunca va a cambiar. Pero puedes tener la opción, pero Dios es poderoso para cambiar su corazón. Esta mujercita nunca va a cambiar, puedes decir. Le heredó a fulanito, ¿verdad? Y nunca va a cambiar. Si lo ves de esa manera, puede ser que sea cierto. Pero si confías en el Dios que está detrás de ti, que está contigo y que está con ella, Dios es lo suficientemente poderoso para cambiarlo. Dios es poderoso, Dios no tiene límites, Dios puede trastornar, cambiar el corazón de piedra, el corazón endurecido, el corazón apartado, Dios lo puede tomar y en un segundo transformarlo en un corazón sensible. Entonces, para restaurar la confianza, lo primero que tenemos que hacer es no confiar en el hombre. Si es cierto,
cierto, pero confiar en Dios, ¿verdad? Y en su trato y en su trabajo con esa persona. Eso es lo mejor que podemos hacer. Confía en Dios. No confía en lo que la gente puede hacer. La gente tiene sus límites, la gente está limitada, pero Dios no tiene límites. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer todo sobre la faz de la tierra, ¿verdad? Y Él está contigo, y Él está con aquellos que tú amas. Y Él, tanto tú amas a fulanito o menganito, pero Dios lo ama mucho más. Y Dios es poderoso para hacer su obra en la vida de esa persona. Perdonar el pecado o la desilusión que hizo crecer la falta de confianza es otra cosa, pero solamente se puede hacer cuando Dios puede intervenir en esa relación. Es decir, hay situaciones que es muy difícil humanamente hablando restaurar la confianza, pero que si tú pones tu fe en Dios y deja que Dios obre en la vida de la otra persona y en tu propia vida, entonces podrás superarlo y recuperar la confianza que un día tuviste. Dios sana la situación cuando ambos están dispuestos a perdonar. Cuando depositamos nuestra confianza en Dios, nos liberamos el uno al otro para crecer juntos. Nuestra confianza, oiga bien esto, grábese esta parte. Nuestra confianza no está sobre la base del desempeño del otro. Es decir, no, nuestra confianza no va relacionada en relación a cómo va avanzando el otro, no. Nuestra confianza depende en Dios. Una de las cosas que nosotros enseñamos en uno de los cursos de la Escuela de Matrimonios con Charito es a sembrar semillas de fe en la vida de tu cónyuge. En vez de decir, este hombrecito nunca va a cambiar, o esta mujercita nunca va a dejar esa costumbrita que tiene, ¿verdad? Y esas cosas que decimos, en vez de decir eso, empieza a sembrar en ella palabras de fe, palabras de esperanza. Ora por ella, pide que Dios la bendiga, deja que Dios trate con él y confía en Dios. Nuestra confianza está basada sobre el hecho de que Jesús es mayor que el problema y que Él quiere llevarnos a la victoria. Diga, Jesús es mayor que el problema. Dígalo. Jesús es mayor que el problema. Y si tú lo amas y Él te ama, que no hay duda que te ama, entonces podrán superar el problema y el conflicto y la falta de perdón y esos males psicosomáticos que están molestando tu cuerpo hoy día van a desaparecer por el poder de Jesús en nuestra vida. Dice 1 Corintios 15:57, pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso necesitamos tener una experiencia personal con Él. No se trata de conocer a Jesús solo intelectualmente hablando. ¿Qué es conocer a Jesús intelectualmente? Bueno, haberlo leído en la Biblia, haberlo leído en algunos libros, tener un conocimiento intelectual de lo que Él hizo, de sus obras. Eso es bueno, pero no es suficiente. Él anhela conocerte personalmente. Él anhela revelarse a tu vida de manera personal y particular. Y entonces, al tenerlo a tu lado, esa jornada de falta de perdón que era tan difícil, que era tan escabrosa, de la que tantas veces te caíste cuando intentaste hacerlo por tu propio medio, Él está ahí contigo para sostenerte, para guiarte en el camino, para asegurar tu pie y asegurar que no tropieces. Pero ¿cómo se comienza entonces una relación personal con Jesucristo? ¿Cómo se comienza? ¿Cómo es eso? ¿Cómo puedo ser, pastor? ¿Cómo es? ¿Te acuerdas cuando viste a la chica por primera vez y se cruzaron los ojos, las miradas nunca se habían visto y de repente en medio de la multitud, en la selva de cemento, viste una carita y unos ojos que te iluminaron? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y dijiste, este chico es diferente, o esta chica es diferente, ¿verdad? Hubo una atracción en su mirada. Qué lindo eso, ¿no? Qué lindo el amor, ¿verdad? Estamos en la primavera.
Pero todo comenzó con eso, con una mirada, se toparon de repente y se vieron, nunca se habían visto, y de repente en un segundo se dieron cuenta que nacieron el uno para el otro. Esto es bueno para escribir escenas románticas. ¡Qué lindo! Bueno, pues eso es lo que necesitamos hacer con Jesús, topar nuestros ojos de la fe con Él. Toparlos con Él, verlo, descubrirlo, encontrarlo, no saberlo en la mente solamente, no repetir como un loro los versículos, no, toparnos con sus ojos, ¿verdad? Con esa mirada maravillosa que cambia lo profundo del corazón, que quita la amargura, que quita toda esa sensación de malestar, toda esa, se van las arañas y todas las telas de la araña y las cucarachas en tu interior, se van y quedas libre en el nombre de Jesús. Pero necesitas encontrarte con Él. Ponte en pie, yo quiero orar contigo. Aleluya.